Va a haber elecciones en Ecuador y se está picanteando. No sé, acabo de leer que Lasso decretó el toque de queda. ¿Por qué? Bueno, son dos situaciones que se conectan. Por un lado está el calendario electoral ecuatoriano, que es anómalo. ¿Por qué? Porque hay una convocatoria de elecciones anticipadas producto de la crisis del gobierno de Lasso. La venimos siguiendo en la columna de Cuánto Cuento, lo que significa la crisis política de un gobierno encabezado por un banquero de orientación neoliberal, que llega al poder producto de la articulación de todas las fuerzas políticas de Ecuador para evitar que el correísmo vuelva al gobierno. Con Correa proscripto, recordemos, su candidato fue Andrés Arauz, el correísmo está proscripto, perseguido, varios de sus líderes fueron encarcelados. Andrés Arauz ganó en la primera vuelta de las presidenciales, pero luego en la segunda vuelta todos, desde Yacu Pérez, Javier Hervás, obviamente los distintos sectores de la derecha, dijeron que lo mejor era que el correísmo no volviera al gobierno. Eso hizo que asumiera Guillermo Lasso, un banquero que llevó adelante un programa esperable de ajuste, pero que no pudo estabilizar tampoco políticamente la situación, grandes protestas campesinas, indígenas, etcétera. Eso generó un conflicto político y tuvo que llegar a lo que se llama la muerte cruzada, que es que... Horrible ese nombre. Es un nombre, digamos, una metáfora por ahí un poco fuerte, digamos, ¿no? Pero que lo que significa es que tanto el Congreso como el presidente se tienen que renovar en elecciones generales para completar el mandato de Lasso, que no llega a completar su mandato. Él tenía 6 meses para convocar esas elecciones, estamos en el transcurso de ese periodo. Lo digo ¿por qué? Porque estamos en una situación excepcional desde el punto de vista político en Ecuador, de gran precariedad, si se quiere, institucional, donde el gobierno puede decretar leyes porque hace un periodo de excepción. No, ¿sí? Que nosotros venimos, a veces cuando uno pone los ojos en la Argentina, se olvida de las situaciones que puede haber internacional. Y la verdad que lo de Ecuador es verdad lo que decís vos. Esta situación incluso es provocada por el propio Lasso, que como defensa lanzó esta muerte cruzada. Pero claro, recordemos que él estaba a tiro de juicio político. Se había conformado una comisión de juicio político donde estaban los votos para destituirlos. Como salida, él convoca a estas elecciones generales de muerte cruzada ante la crisis política de su gobierno. No, pienso en los futuros posibles que tiene los proyectos neoliberales, incluso acá en la Argentina. Tanto el de Avanzada con Todo de Patricia Bullrich como el supuestamente moderado Horacio Rodríguez Larreta. Los destinos chocan contra la pared. No digo que sea la misma situación, pero sí. Es muy difícil para un proyecto como en el caso de Lasso incluso terminar el mandato, porque eso también hay que decirlo, ¿no? No tenía sustento político, pero se apoyó en el anticorreísmo construido durante años, machacado entre los medios de comunicación, la matriz de acusar al correísmo de corrupto, etcétera. Suena Eso es muy parecido, es una matriz discursiva que atraviesa todos los escenarios políticos latinoamericanos para, tratar de demonizar o quitarle legitimidad a las fuerzas populares, en este caso con una proscripción, igual que en la Argentina, con la diferencia que Correa vive exiliado en Bélgica, parte de lo que fue su gabinete en México también. Ahora, ¿qué sucede? De la mano que esta crisis política que acontecía en Ecuador, también hubo una crisis social, una descomposición del tejido social y un crecimiento del fenómeno de la inseguridad en Ecuador, que se vio expresado en las elecciones de febrero que hubo en Ecuador. Nosotros la fuimos a cubrir, hicimos una cobertura para este programa también, para la Radio de las Madres, donde ahí hubo un triunfo del correísmo inesperado en bastiones que históricamente había ganado la derecha, como Guayaquil, la provincia de Guaya, etcétera, donde se veía que ya se había caído el velo del anticorreísmo, ya no resistía más ese discurso, y que la alternativa, la mayor parte de la gente confiaba en que era de la mano del correísmo que se podía revertir esta situación que ya había pasado, no solamente de crisis política y desigualdad social, sino de una crisis social vinculada con el fenómeno de la inseguridad. Un fenómeno derivado de la presencia de pandillas vinculadas con el narcotráfico, asociadas también al gobierno de Lasso. De hecho, una de las principales investigaciones vinculan al cuñado de Lasso con una de estas pandillas, asociadas a una particular mafia albanesa que tiene sede también en ese país. Y lo que veíamos ahí cuando estuvimos en Ecuador conversando con la gente era que los niveles de inseguridad eran algo que históricamente estaba presente en Ecuador, pero que se había cortado
¿con quién? Con los gobiernos de Correa, que no solamente había logrado instalar en Ecuador un modelo redistributivo, un modelo de desarrollo con inclusión, sino que además había logrado establecer la autoridad estatal que permitía frenar también toda esa situación de seguridad. Sí, porque le cuento a los oyentes que la verdad, yo estoy ahora noticiándome, esto es una noticia de último momento, para Ecuador incluso, veo las fotos de los presos, que evidentemente son parte del producto de la campaña que también Lasso quiere hacer, ¿no? Digo, las fotos son terribles, hacen acordar mucho las fotos de El Salvador, ¿no? Entonces todos los presos acumulados uno al lado del otro. Ahora llegamos, entonces, todo esto era para entender el contexto en el que se produce esta noticia. ¿Que la noticia cuál es? Bueno, una gigantesca crisis en Ecuador derivada de que varias de estos carteles, de estas mafias, decidieron tomar una de las regiones de Ecuador, que es Esmeralda, y tomarla en represalia a la crisis que hubo en varias cárceles dentro del propio Ecuador, donde hubieron cerca de 20 muertos también. Entonces hay como una reacción de las bandas armadas a la salida represiva obligada del gobierno de Lasso. Pero el origen de todo esto es la descomposición política del régimen en Ecuador, que inicialmente Lasso intentó utilizarlo a favor de él, porque viéndose con poca legitimidad política, con un programa de gobierno tendiente a perjudicar a las mayorías, con un crecimiento del correísmo, Lasso lo que intentó fue una especie de giro autoritario para tener la legitimidad que no lo daba su desempeño gubernamental ni su inserción popular a través de erigirse como en una especie de giro represivo de esta política. Pero se le fue de las manos. Evidentemente ya la situación escapa a las posibilidades que tiene Lasso de controlarlas, y son estos videos que hemos visto que realmente son, digamos, estremecedores. Hay un video de un policía que es apuntado por una pistola de un delincuente con una granada en el cuello que hace acordar a esas películas donde si se movía se soltaba la granada, pero esto visto en tiempo real, difundido por internet, por Twitter, situaciones de escuelas, de colegios donde los niños están recostados sobre el piso, acostados contra una ventana, con el maestro tratando de cobijarlos para tratar de salvarse de la balacera que atraviesan las aulas de las escuelas, con el epicentro en las cárceles, algo que hemos visto repetido, como bien vos decías, de escenas que hemos visto en El Salvador, más recientemente en Honduras también, donde el gobierno popular, progresista de Xiomara Castro tuvo que también tener una respuesta en términos de seguridad, y que esto se mezcla en la campaña, pero lo que ha hecho el correísmo es ponerse al frente de esto y asumir como propio la agenda de seguridad. Hace un mes aproximadamente Rafael Correa estuvo acá en la Radio de las Madres, le hicimos una entrevista en el programa Diálogo Internacional con Atilio Borón, Telma Luzani, y en el marco de la discusión sobre la campaña presidencial yo le pregunté cuál era el programa que ellos planteaban en esta campaña presidencial, incluso antes de definirse quién iba a ser el candidato. Y yo esperaba que la respuesta fuera, bueno, redistribución, aumento del salario mínimo, ¿no? Un poco lo que uno piensa. Y Correa lo que dijo, no, la principal cuestión que hoy tenemos que resolver, la primera que afecta al conjunto de los ecuatorianos y ecuatorianas, es el tema de la seguridad. Y sin quitarle las raíces sociales, digamos, ¿no? Que tienen que ver con cómo se gesta el delito, etcétera, sin quitarle la necesidad de un programa que redistribuya la riqueza, que vuelva a poner el empleo como centro de la discusión, también planteó la necesidad de que frente a estas bandas organizadas criminales, el Estado tenía que recuperar su capacidad, primero de prevenir y desarticular esto, pero segundo, finalmente, de también hacer cumplir la ley, porque los más afectados, como se está viendo en Ecuador, son los sectores populares. Entonces, me parece que esta situación en Ecuador, además de una noticia que nos conmueve por ser un pueblo cercano, porque es una situación que aparece en los medios, tiene todos estos elementos, ¿no? La descomposición de un régimen político, los límites que tiene el anticorreísmo en este caso, que podría ser el antikirchnerismo o el antilulismo, ¿no? Para ser una opción política sustentable en un momento dado, y la necesidad de que los sectores populares tengan una agenda vinculada con la seguridad en un momento tan complicado como esto. Tema clave para todos los movimientos populares, el tema de la seguridad, que acá Cristina creo que es la que ha intentado armar esa agenda. Para cerrar tema Ecuador, ¿cuál va a ser el candidato de Correa? Porque Correa está proscripto. ¿Cuáles son
Digo, para que cuando veamos el domingo, igual lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente con Diálogo Internacional, vamos a seguir las elecciones, ya hablo del programa de radio que vos sos parte, cada sábado, junto a Atilio Borón y Telma Luzani, pero ¿cuáles son los candidatos para poder tener en cuenta quién va a competir en esta elección? Bueno, esta elección, que son el 20 de agosto, por el correísmo, la candidata es Luisa González, una asambleísta de extrema confianza de Correa. Porque hay un cambio el candidato a vicepresidente es Andrés Arauz, quien fue el candidato a presidente la última vez. Por la derecha se plantea quien fuera el vicepresidente, Otto Hischheimer, un apellido medio complicado, sí. Y hay varios otros candidatos. Hay que recordar que lo que se elige ahora es un mandato para terminar el periodo que Lasso no va a terminar. Va a ser una situación excepcional donde se va a cumplir el año y medio que queda para cumplir el mandato de Lasso y luego va a haber una nueva convocatoria de elecciones. ¿Encuestas? Las encuestas ubicaban, hasta antes de este comienzo de esta crisis de seguridad que puede cambiar un poco la agenda, como posible victoria de la Revolución Ciudadana en Ecuador, lo cual sería un hecho histórico, poder vencer la proscripción, poder vencer la persecución política, y en este escenario de tanta crisis, que el correísmo pueda volver al gobierno. En una baldosa, ¿cómo viene España? ¿Hay gobierno? Feijó, Alberto Feijó, el candidato del PP, ¿tiene gobierno o sigue Sánchez? Todo indica que no le da la nafta a Feijó para armar gobierno, al Partido Popular, que a pesar de la alianza que puede tener con Vox, de la cercanía de algunos partidos menores, no le da la nafta para juntar la cantidad de escaños que tiene. Esto es así, cuando se constituyan las Cortes, que es el poder legislativo, lo que se votó, ahí el rey tiene que convocar a uno de los dos líderes para darle el beneplácito para que intente formar gobierno. Desde el momento que el rey le da el beneplácito a uno, que le dice, andá pibe, juntá a tus amigos, haz el pan y queso, a ver a quién elegimos para el equipo, tiene 2 meses para ver si puede formar gobierno. Si no logra formar ese gobierno, entonces se convoca a nuevas elecciones. Hay que ver qué pasa de acá hasta ese momento, digamos, ¿no? Quién llega en mejores condiciones y también cuál es la muñeca política que tiene el rey para ver a quién le da la venia inicial para que intente conformar ese gobierno. Los números hoy por hoy a la derecha no le dan. A la izquierda y centroizquierda le podrían dar, depende de una situación muy particular, que es el independentista catalán Puigdemont, que está fugado hoy, pero que Sánchez lo indultó. Aún en contra de lo que quería toda la derecha española, indultó a él y a varios de los líderes catalanes que representan una opción, si se quiere, de derecha del independentismo catalán, porque también están Izquierda Republicana y otros que son un factor, digamos, de la izquierda independentista, con una abstención de ellos, pero su presencia en la sesión de conformación del gobierno alcanzaría para que con los votos que tiene por la positiva, digamos, Pedro Sánchez, Sumar y todas las otras fuerzas de la plurinacionalidad española puedan conformar gobierno. El tema es qué le piden para esa abstención. Algunos dicen que le pide que legalice un nuevo referéndum autonómico. Eso sería en principio imposible, claro. Entonces están en esa negociación. Párrafo aparte, cuando desde España nos quieren aconsejar sobre lo que es la democracia, ¿no? Porque tiraste el rey en el medio. Tienen un rey. Eligen de forma indirecta a sus representantes. Quizás el que saca más votos no es el que tiene más escaños. Y luego tienen que negociar entre ellos una negociación de cúpulas para ver quién conforma el gobierno. Lo dejo a tu criterio. Increíble, es increíble. Federico Montero, muy completo siempre. Tenés un panorama de Ecuador, tenés un panorama de España. Sigue este programa hasta las 14 horas.